Seguimos en Metadata y vamos a repasar un poquito lo que fue la sesión en la que se terminó aprobando por unanimidad el presupuesto de la provincia de Misiones. Un tema que bueno, se estaba aguardando porque Misiones viene convirtiéndose en la provincia que se anticipa en cuanto a la aprobación del cálculo de recursos y gastos. Pero básicamente es importante también ver los números y detallar qué fines van a tener. Así es, vamos a repasar un poco en qué se va a gastar la plata del gobierno de la provincia el año que viene. Son 68.629.802.000 pesos lo que se presupuestó para gastar el año que viene y vemos que viene creciendo el presupuesto. Esto es obvio, un poco por inflación y otro poco porque aumentan los gastos, hay más leyes a las que poner plata y hay ministerios y más trabajo que hacer. Tenemos otra placa para ir viendo en qué se va a ir direccionando este fondo y cómo se van a juntar. Vemos ahí que tenemos de recursos propios, sería estos 54.700 millones de pesos, y esto que dice financiamiento, que son 13.000 y monedita, en realidad no es que se va a pedir crédito, estos financiamientos son los fondos que envía Nación, son fondos que tienen que ver con planes nacionales y programas nacionales que van a complementar estos 54.000 millones, que son 79% de recaudación propia, esto lo vamos a ver si no me equivoco en la placa que sigue, y otro poco de coparticipación. Ahí lo vemos, ¿no? 79,8 de esos 54.000 es plata que se recauda en la Dirección General de Rentas de la provincia de Misiones y 20% es coparticipación federal. De ahí sale esos 54 con algunas modificaciones en la placa anterior, Damián se refería, por ejemplo, al fondo de viviendas que justamente esta semana apenas se terminaba de aprobar. Este viernes el presidente de la Nación, Mauricio Macri, daba a conocer algunos cambios en cuanto a cómo se va a aportar esos fondos. Sí, así es. Por eso también decían, y vamos a escucharlo después al ministro de Hacienda diciendo, que todo esto está sujeto a los cambios que puedan ir pasando ahora y el año que viene, porque también a mitad de año puede pasar como ahora, que te suspenden el fondo de la soja y te suspenden plata que viene a la provincia. Servicios de deuda sobre ingresos, esto tiene que ver con cómo representa, cuánto del presupuesto de la provincia representa en deuda, y vemos que Misiones, junto a La Pampa, es una de las que menos deuda tiene o menos plata tiene que destinar a la deuda. Y lo que sigue ahí, que estaba empezando a aparecer esa placa, tiene que ver con cómo se va a gastar la plata, ¿no? Administración general son gastos diarios, digamos, del gobierno de la provincia, y los sueldos. Ahí adentro están incluidos los sueldos de la administración pública. Tenemos en seguridad, por acá estaba, seguridad 8,28%, salud el 14% del presupuesto, bienestar social el 12,87%, educación el 30%, siempre educación es llamativo, ¿no? Es lo que casi más plata se lleva. 31% prácticamente, cultura y educación. Sí, ciencia y técnica 0,6, perdón. Desarrollo económico, que creció bastante este año, que tiene que ver con programas y con créditos para pequeños y medianos productores y emprendedores. Deuda pública, como decíamos, es bastante poquito. Bueno, y administración general, que ya habíamos repasado. Estos tres de acá, educación, bienestar y salud, es lo que se llama desarrollo social. Estos tres se llevan casi el 60% del presupuesto, que es ahí donde va la plata de los misioneros. Muy bien, y vamos a compartir también lo que decía justamente el ministro de Hacienda, apenas concluida la aprobación de este presupuesto, explicando estos cambios que eventualmente también se contempla dentro del cálculo de recursos y gastos. Lo que decía entonces Zafra. Es un presupuesto que tiene muchas virtudes y que naturalmente está sujeto a un contexto muy incierto, ¿no? Pero tiene muchas virtudes porque es un presupuesto equilibrado, un presupuesto que sigue mostrando, como todos los años, un fuerte desendeudamiento de la provincia de Misiones, que a diferencia de otras provincias o inclusive del Estado Nacional, que han ido por la corriente de endeudarse y salir a tomar deuda, inclusive en moneda extranjera, con el peligro y los riesgos que esto significa, Misiones no ha salido a tomar deuda, al contrario, ha reducido paulatinamente y en forma importante su deuda pública todos los años, y lo va a volver a repetir el año que viene. Es un presupuesto con un fuerte contenido social, donde el 60% del presupuesto se destina a las áreas sociales de la educación, la salud pública y el desarrollo social,
que es justamente muy importante en un contexto como el actual, donde la situación social está complicada y requiere de una mayor presencia del Estado para contener a los sectores más vulnerables. ¿Misiones sigue siendo autosuficiente en cuanto a recursos? Sí, siempre al límite. Somos una provincia ordenada, suficiente con los recursos propios, pero por supuesto no es que tenemos para tirar manteca al techo, sino que nos obliga a ser muy austeros y muy inteligentes al momento de gastar y ver qué programas se llevan a cabo. Y otra virtud que tiene el presupuesto es que es un presupuesto donde la obra pública se sigue ejecutando sin tomar deuda. En tanto en la Nación como en muchas provincias, la obra pública se ejecuta únicamente con endeudamiento interno o externo, pero endeudamiento al fin. Bueno, en el caso de Misiones, esto no es así. En cuanto a los distintos programas para el plan mamá, el boleto estudiantil gratuito, una serie de programas que ha implementado Misiones, ¿tendrá en continuidad? ¿Están los recursos asegurados? Sí, hay un fuerte incremento en este tipo de programas sociales. El boleto estudiantil gratuito sigue vigente, no hay riesgo de que caiga el año que viene, al contrario, se lo mantiene y se refuerzan las partidas, planes sociales como el Plan Mamá, el proyecto de la Universidad Popular, el Conozco Misiones con mi escuela, el Plan Comí, bueno, un sinnúmero, podemos enumerar de Agricultura Familiar, Ministerio del Agro, Ministerio de Industria, todos los distintos programas que lleva a cabo cada organismo están asegurados porque justamente lo que se busca es la presencia del Estado en programas o de contenido social o de contenido económico para que permitan el desarrollo económico de la provincia, como ha ocurrido en estos últimos 15 años. Ministro, cuando cerró el análisis del presupuesto, usted hablaba de un desfasaje de 3.000 millones desde la presentación hasta lo que fue la última exposición. Finalmente se actualizó en 1.400 millones, digo. ¿Cómo se va a hacer, digamos? No, es que es correcto, por la información que tenemos nosotros, la corrección que hubo en el seno de la Comisión de Presupuesto fue correcto, porque se ha hecho la incorporación de 3.000 millones más por mayor coparticipación por inflación, esto hay que dejar en claro, mayor inflación prevista, no es más actividad económica, pero hay que restarle la caída del Fondo de la Soja y del subsidio de transporte, que eso está confirmado que se pierde el año que viene, y esto da un incremento neto de estos 1.400 millones que vos decís. ¿La tarifa social de electricidad va a continuar? Es un tema que va a quedar en definición, no podemos asegurar ahora porque va a depender qué va a ocurrir con el presupuesto nacional, qué recursos tendremos las provincias para poder sostener o no parte de la tarifa social y parte del subsidio de transporte. Son temas que están abiertos, que venimos trabajando. Yo ayer estuve en Buenos Aires y aproveché para hablar con los legisladores nacionales en este tema y seguramente tendremos reuniones la semana que viene porque había compromiso por parte del Estado Nacional de buscar asegurar esto, pero hasta ahora no están apareciendo, así que esto está en un final abierto y también va a depender qué pasa con la economía. Por cada punto que el PBI caiga, por cada punto que la economía argentina caiga, Misiones deja de recibir de recursos 510 millones de pesos por año. Entonces, a mayor recesión, menos recursos tendremos para poder afrontar estos nuevos compromisos. Le pido ahora, teniendo en cuenta su perfil de economista, de docente de economía, y de esto que decía recién, hay que ver qué pasa con la economía. A la hora de sentarse a armar el presupuesto, ¿cuál es esa proyección que hicieron? ¿Qué consideran que va a pasar con la economía de la Argentina de acá adelante, así como están hoy las cosas? Nosotros tenemos que respetar las pautas macrofiscales, que eso, con mucho criterio la Comisión de Presupuestos ha respetado. Cuando en el mes de julio las pautas macrofiscales anticipaban a una inflación del 17% y con esas pautas lo hemos presentado. Podíamos diferir o no, pero tenemos que respetar esas pautas por la ley de responsabilidad fiscal. Luego las pautas se corrigieron a una inflación del 23% y una caída de la economía de medio punto. Bueno, con esas pautas la Comisión de Presupuesto ha vuelto a corregir. Tendremos que ver qué pasa en definitiva. Es un final abierto, no también, porque hay variables que pueden hacer que la inflación crezca más del 23% y la actividad económica termine siendo peor o mejor que ese medio punto de caída que marca el Ministerio de Hacienda de Nación. El proyecto de presupuesto se aprobó por unanimidad, sí, en general, ¿no? Los números y el gasto fue aprobado por todos los diputados en pleno. Cosa sí, que no ocurría... no, hace 3 años que viene ocurriendo. Ajá. 3 años seguidos que viene ocurriendo en general. Antes no pasaba. Pero sí hubo 2 puntos particulares en los que hubo sectores que no estuvieron de acuerdo. Cambiemos por un lado, sí, y el Partido Agrario y Social por el otro. Cambiemos no está de acuerdo con los superpoderes y la emergencia económica y financiera, y así lo plantearon, y el Partido Agrario y Social no está de acuerdo con refrendar la adenda del consenso fiscal que estaba incluido dentro del presupuesto. ¿Les parece si escuchamos primero la explicación de la gente de Cambiemos de por qué no está de acuerdo con los superpoderes y la emergencia?
Diputado González, se está por votar el presupuesto. ¿Con qué postura llega el bloque de Cambiemos? ¿Qué planteos van a hacer? Bueno, como lo venimos haciendo en los últimos años, vamos a acompañar la ley de presupuesto en general, pero en particular vamos a manifestar nuestras diferencias, que fundamentalmente pasan por lo que venimos cuestionando hace ya muchos años. La delegación de facultades en cabeza del Ejecutivo, lo cual le otorga superpoderes para reacomodar partidas, reasignar recursos, la extensión de la prórroga de la emergencia económica y financiera de la provincia. Misiones es récord, Misiones hace 29 años que está en emergencia económica, lo cual es un disparate porque toda emergencia restringe derechos. Ha llegado el momento, creemos nosotros, de que la provincia salga progresivamente de esta situación. También se autoriza cuestiones realmente muy particulares, como la posibilidad de avanzar una adjudicación directa del puerto de la ciudad de Posadas y de Santa Ana, lo cual también nos llama la atención porque es salirse del régimen de licitación pública. En definitiva, creo que el dato es que vamos a votar a favor del plan de gobierno propuesto por el gobernador, le vamos a dar esa herramienta para que él pueda desarrollar su tarea conforme lo que ha planificado, pero seguimos sosteniendo nuestra diferencia respecto de recuperar el rol que debe tener la Cámara de Diputados en poder realmente controlar la marcha de la ejecución financiera del presupuesto del año que viene. Y como decía Damián también, del Partido Agrario y Social, sí, estaban planteando por qué no estaban de acuerdo en este punto que especificaba Damián, el tema de las correcciones, la adhesión básicamente. Ajá, a la adenda. Al pacto fiscal, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, bueno, el que hablaba era el diputado Lenguasa. Así es, lo escuchamos a Isaac Lenguasa. Bueno, estamos con el diputado Lenguasa. Hoy se trata del presupuesto de la provincia de Misiones. ¿Con qué postura llega el país? ¿Cuáles son las cuestiones que van a plantear en esta discusión? Bueno, vamos a apoyar en general el presupuesto. Creo que es complicado, como creo que todos ya lo dijeron, digamos, con una inestabilidad desde políticas públicas del gobierno nacional, que por ahí uno sabe qué va a pasar mañana, es muy difícil tener una certeza y bueno, todo es incertidumbre, digamos, ¿no? Pero bueno, así todo, creo que se ha tratado de elaborar un presupuesto que medianamente puede ser útil. Yo estuve casi en todas las reuniones, lo que me pareció también correcto porque hay muchas necesidades y que se hayan empleado montos como para los sectores más vulnerables, digamos, esto creo que es positivo. Lo que sí nos vamos a acompañar con referencia al punto 3, que es la ratificación del último pacto que firmó el gobernador, el último consenso que fue el 17 de septiembre, porque queremos ser también coherentes, que nosotros ya votamos en contra del consenso fiscal en su oportunidad y esto era un poco como decir que está bien que nos saquen el fondo de la soja, porque en definitiva lo que se acepta ahí es una compensación para este año sin saber qué va a pasar el año que viene. Entonces, por lo menos, siendo coherente, no vamos a apoyar eso, pero bueno, nosotros también desde nuestro bloque queremos apoyar. Sabemos que es un momento difícil para este gobierno, por cualquier gobierno, teniendo en cuenta, digamos, lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Hasta acá entonces este repaso de lo que fue la aprobación del presupuesto. Habrá que ir siguiendo el año que viene, a ver qué pasa con los índices de la macroeconomía, si esto cambia o no cambia y si se puede cumplir así como está, ¿no? Claro, lo último, solamente en el trayecto final ya del análisis de parte de los diputados se hizo una pequeña modificación, sí, y se incrementó el presupuesto, finalmente los números que marcábamos. Exactamente, el presupuesto original, el proyecto original era de 66.000 millones y terminó cerrando en 68.000 millones. El cambio se hizo junto con Hacienda porque en el medio, desde julio hasta ahora, subió el dólar y aumentó la inflación y se recortaron fondos como la soja, claro, y transporte y los subsidios al transporte. Vamos a una pausa y a la vuelta va a haber elecciones en el Colegio de Abogados. Así es, se vienen las elecciones en el Colegio de Abogados. Hay 2 listas oficializadas y viene la competencia naturalmente. Están recorriendo ya todos los juzgados. Si no fue todavía el suyo, seguramente ya va a estar presentándose. Y lo vamos a presentar y vamos a conocer las ideas, las propuestas y en este bloque que viene.